Gracias, qué generosa introducción, buenos días. Y muchísimas gracias por la invitación que me han hecho a compartir con ustedes el tema que ya tenemos planteado en la proyección, que ya casi tenemos. Es que lo vi pasar por un momento. Vamos a conversar sobre, yo perdí algo que a mí me dieron para pasar las filminas. Espérense, sí, ¿verdad? Bueno, ahí está, muchísimas gracias. El tema es el 8M, muchas gracias, José. El 8M, que es Día Internacional de la Mujer, la relación con las mujeres y cuáles son los desafíos hoy. Voy a compartir con ustedes algunos saludos que me han estado llegando este mes, otros han llegado al chat. Le prometo que esos no son los más cursis, ni los más polos, dijo mi vecinita. Habían otros peores, pero sí son como los más estandarizados. No sé si este tipo de saludos en este mes llega por desconocimiento o más bien porque hay una intencionalidad en seguir reforzando ciertos valores que tienen que ver con belleza, con debilidad, con entrega, para las mujeres en nombre del amor. Seguimos adelante y esto ya lo deben haber escuchado en las charlas que han tenido anteriormente, es que este día, lo que nosotras recordamos, no se celebra, estamos conmemorando, estamos recordando el precio pagado por las ancestras para el avance de los derechos que tenemos hoy. De manera que queremos poner la lupa en condiciones de desigualdad, estas condiciones que aún persisten, y si algo tenemos que celebrar, lo que celebramos es la resistencia, lo que celebramos es la rebeldía, celebramos la rabia, celebramos la fuerza, celebramos la incomodidad, celebramos los muchos hombres que gracias compañeros, hermanos y amigos que ahora nos acompañan a través de una nueva conciencia y del modelaje de Jesús, de un hombre que irrumpió a traer unos valores totalmente atípicos en las masculinidades de aquel tiempo, pero también de las masculinidades modernas. ¿Qué más podemos decir? Que mi objetivo en este ratito que vamos a compartir es compartir datos, pero también compartir claves, no que nos den respuestas completas porque no las tenemos, sino pautas para la comprensión y el avance en el entendimiento de este tema que es complejo. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, el plan era 3 lugares diferentes, pero creo que vamos a viajar a 2 épocas. Una, 1875 más o menos, 1910, que nos ubica en los hechos que suscitan esta conmemoración. Y 2, no voy a decir el año, pero vamos a viajar al ministerio público de Jesús. Según Mateo era como el año 24 a 32, según los datos que da su evangelio. Y cómo el ministerio público de una figura disruptiva que viene con una propuesta que pone de cabeza la política, la economía, las relaciones de género, las relaciones entre etnias, las relaciones de poder, pero sobre todo nos vamos a fijar en cómo son esas interacciones con las mujeres que vienen sentando un precedente diferente. Dejamos por fuera cuando inicia la casa de brujas en la iglesia, pero creo que es un tema que queda pendiente y vamos a volver para Costa Rica a lo que está pasando y sobre todo a partir con cifras de COVID y post-COVID. ¿Qué suscita esta fecha? Vamos a ver, ay caramba, así no era. Bueno, hay tres puntos que no aparecen, pero se los cuento. Esta conmemoración tiene su origen en las protestas de mujeres muy valientes que tenían una serie de peticiones muy puntuales. Y estas peticiones, ellas las hacen a precio de estigmatización, a precio de violencias y también a precio de muerte. Una, mejores salarios. Estamos hablando del año 1875 y años anteriores, pero esto se da en 1875. 2, querían una reducción de la jornada laboral
y 3 querían derecho al voto. La salud de las trabajadoras era muy pobre, ellas laboraban largas jornadas en medio del hacinamiento, pero no solo de hacinamiento, sino en condiciones de muchísima humedad, conviviendo ahí con las ratas también. Por supuesto, el trabajo era inacabable y sus muertes eran muertes prematuras. Un año antes del incendio, un incendio que generaría una serie de articulaciones que dan pie a movimientos más serios y organizados, habían marchado pidiendo mejores medidas sanitarias, condiciones de precaución en fábricas y comercios. Decían, por favor, bájennos los horarios laborales. Trabajaban 12, 14 y a veces hasta 16 horas por día. Lo que estaban pidiendo era una jornada donde pudieran ver a la familia, llegar a tener una comida y ver al chiquillo antes de acostarse, tener una vida como la tenían otras personas en diferentes niveles de poder. Ellas estaban trabajando además por un salario muy bajo y ante las justas peticiones, adivine qué fue lo que dijeron. Las reacciones eran, bueno, pero es que no es para tanto. Bueno, es que las mujeres sí son pedigüeñas, se ahogan en un vaso de agua, es que, ya lo logré, Carito, sí, pero le agradezco un montón, se ahogan en un vaso de agua, es que se quejan por todo, es que no es cuestión de bajar las jornadas de salario, sino de que se organicen mejor. Yo no sé si esto tiene algún parecido con algunas narrativas que todavía persisten, pero bueno, era lo que más o menos decía. ¿Para qué se meten en cosas de hombres dejando las casas? Y recordemos que desde el orden social patriarcal en ese momento, y desde que surge el patriarcado como un orden estructurado de economía, de política, de hacer teología incluso, el mundo se divide en público-privado. Y yo quisiera que ustedes me ayudaran a decirme qué pasaba en el mundo público, qué se hacía ahí y quiénes lo hacían. Porque, sí, que en el mundo privado, ¿qué pasaba? Habían dos mundos, el público, que era la calle, donde se hacía ciencia, matemática, donde se hacía literatura, se hacía religión, teología, era protagónico, habían vínculos, ahí estaba el estrellato, pero también estaba la paga, estaba el salario. ¿Y quiénes hacían mundo público? Los hombres hacían mundo público, hacían el trabajo de producción asalariado, pero en el mundo privado estaba el servicio, el trabajo mecánico, el cuido, que era inacabable, que era para todo el mundo. En este mundo privado habían más peligros sanitarios, accidentes que no eran considerados laborales, sino mala suerte de quien lo tenía. En este mundo privado las tareas no se acababan nunca, por supuesto no había reconocimiento, ni siquiera de las mismas mujeres que lo hacían, y por supuesto que no había ninguna plata. Pero este mundo privado es la plataforma económica que hoy se sabe que es la plataforma que hace que todos los otros tipos de riqueza se produzcan, y ahí estaban las mujeres. Pero en el mundo público y el mundo privado, además había una valoración simbólica, un valor simbólico de las cosas que ahí se hacían y cuánto valían. Entonces estamos con la reseña, y aunque hay muchas versiones de las cosas que sucedieron y hay eventos pintorescos que dicen que el color lila era el color que se estaba tejiendo en la maquila, son datos que no están corroborados, puede que haya sido cierto. Pero hay dos eventos importantes que los tenemos en pantalla. Uno se da el 8 de marzo del 75, de 1875, cuando cientos de trabajadoras de una fábrica van a las calles a pedir salarios dignos, salarios justos. Y esa jornada terminó con 120 mujeres muertas. Usted se imagina lo que son 120 mujeres muertas. Esto sin contar las que terminaron con pómulos quebrados, las que perdieron piezas dentales, aquellas que les quebraron las narices también, por brutalidad policial. Es que la brutalidad policial ha sido una herramienta y lo sigue siendo de control social. El miedo de que la gente diga yo no estoy de acuerdo, yo tengo derecho a manifestarme en lugares públicos, yo tengo derecho a la libertad de expresión.
es una manera de callar. Y el otro evento se da en 1908, unos 23 años después, cuando 146 trabajadoras mueren en el incendio de una fábrica textil. Con quemaduras, con derrumbes, algunas se tiraron de los pisos altos porque no tenían escapatoria, y veremos ahora por qué. Entre esos dos eventos hubo muchos otros incendios. Vean, los incendios y las muertes de las mujeres eran como eventos desafortunados y eran vistos como sí, gajes del oficio recurrentes, ¿verdad? Donde tenían incapacidades permanentes de las cuales no se recuperaban. Y eran vistos casi como una casualidad, como un azar, como producto de la mala suerte de las cosas que les pasaban a esas mujeres. Y a mí me recordaba que es de una forma paralela, como muchas personas siguen percibiendo los femicidios, como algo azaroso, como mala suerte, como algo casual, como un evento privado, ¿verdad? Y la prensa así lo sugiere y lo deja saber. Cuando dice apareció muerta, como si la señora se hubiera acostado y hubiera amanecido muerta. No, es que la asesinaron en la noche, pero fue un asesinato. O cuando dicen murió quemada, no murió quemada. La asfixiaron, la quemaron y la tiraron al basurero. Estoy hablando del caso de Fabiola y Raicha, casos que tenemos todos los días. O cuando dice cuerpo apareció sin vida, como si lo que hubiera aparecido sin vida fue una muñeca de trapo, ¿verdad? Entonces son eufemismos que se utilizan y que perpetúan estos tipos de violencia. Y más o menos eso era lo que se decía, que eran accidentes desafortunados de las mujeres que trabajaban ahí. Dichosamente hay mucha evidencia histórica, porque si no se hubieran negado los hechos de todas estas muertes, que fueron decenas y cientos de muertes. Todas estas fotos son reales. Lo triste es que las mismas mujeres que habían marchado hacía un año y cuyas demandas ignoraron, ¿verdad? Ahora estaban muertas. ¿Usted recuerda el caso de Eva Morera, esta chica de 19 años que estudiaba trabajo social, tenía un chiquito de 3 años? Eva va con su cartelito de el amor todo lo puede, con su bebé a una marcha a la diversidad, y por supuesto que iba también a las otras marchas del otro M y del 25 de noviembre. Eran mujeres con demandas. Y el año entrante ya no la teníamos. Teníamos a la familia y a las mujeres con una foto gigante de la muchacha pidiendo justicia para Eva, porque la habían asesinado delante de la mamá del sujeto que acababa de salir de la cárcel, y le metió el balazo también delante del chiquito de 3 años, del cual pedía la custodia para enseñarle a ser hombre y decirle por qué él había matado a su mamá. Entonces, las demandas ignoradas, como las de las mujeres asesinadas que han pedido medidas de protección, demandas ignoradas de violencia que recibieron en la casa, pero después donde se topa con una segunda violencia, que es una violencia institucional, cuando se subestima el caso, cuando se desalienta a que continúen con el juicio, cuando se ponen trabas, y donde vemos que hay una gran deuda del Estado y de la justicia, porque la justicia no está siendo ni pronta ni cumplida con todos estos casos. Estos dos sujetos fueron los asesinos, los culpables de las muertes de las 146 mujeres. Ellos eran los dueños de la fábrica y solían sellar las escaleras y las puertas para que no se fueran antes de que terminaran la jornada, que como les digo podía ser de entre 12 horas, 14 horas o 16 horas, porque si un chiquillo se caía y se destapaba la cabeza, llegaba el vecinillo a avisarle a la mamá, y la mamá por supuesto que iba a salir corriendo. Entonces quedaban con candados por fuera, y en el incendio estas mujeres no pueden escapar. Estos son fotos de los diarios. Vamos a ver, ellos son juzgados por negligencia, por homicidio involuntario, pero fueron absueltos en el mismo juicio. Y en 1913, 4 años después de lo sucedido, reciben una demanda por todas aquellas sobrevivientes y las familias de las sobrevivientes. Y la indemnización fue de $70 por víctima. Esa fue la indemnización, ese fue el precio que valían estas mujeres.
pero continuaron con las mismas prácticas laborales, con los mismos delitos laborales y tuvieron muchísimos juicios posteriores, porque era más barato pagar $70 por víctima, si había otra muerta más, que los millones que se echaban encima con la gran explotación laboral. Vean, y es que igual nos está sucediendo hoy. Hoy las empresas que envenenan el ecosistema, las que talan los árboles, las que destruyen los manglares, ¿verdad? Les es más barata pagar la multa o la mordida a los corruptos que se encuentran y que dan los permisos de maneras irregulares que los millones que se están echando encima. Quiero recomendarles una película en Netflix que se llama Ciudad Tóxica. Es un caso de la vida real, buenísima. A partir de este incendio, las mujeres que murieron ahí se convirtieron estas mártires en símbolo de la lucha. Estas dos mujeres no quiero dejar de mencionarlas porque son dos referentes, una alemana y una rusa, que son las que hacen que hoy en todo el mundo se conmemore el Día Internacional de la Mujer para nunca olvidar el camino que nos ha traído hasta aquí. Claramente esto no se da en un solo lugar, sino que empiezan a pulular, a ventilarse los descontentos en diferentes países de Europa y también en Estados Unidos. Y desde entonces, aunque el avance ha sido lento, el avance también ha sido imparable. Y el avance ha llegado a otros lugares, a pesar de la estigmatización, a pesar del castigo social y a pesar de la muerte que siguen teniendo las mujeres. Quiero hacer un paréntesis porque es importante, compañeras y hermanos, darnos cuenta de una cosa, que la consigna patriarcal social ha sido violentar a la mujer que reclama y que denuncia. Ha sido un mandato, ha sido una estrategia que ha funcionado muy bien y que la han repetido y la repetirán N veces hasta que deje de funcionar. Señalarla, avergonzarla, culparla para devolverla horrorizada al lugar de sometimiento y de silencio. Uno de estos días estaba hablando, a mí me toca trabajar mucho en zona rural y es algo que me encanta hacer, con una maestra de la zona de Limón, y ella decía que muchas mujeres no denunciaban porque hay un mito instalado que solo a las prostitutas les pegan. Entonces las señoras se maquillan, se cubren, se ponen blusas manga larga para no enseñar los golpes, porque les da vergüenza con la familia y con las vecinas, porque solo a las prostitutas les pegan, entonces hay pocas denuncias. Esta noticia, soy comunicadora también, y desde hace muchos años hacemos un análisis de género y medios de comunicación cada 15 años en todos los noticieros de Costa Rica. Esta noticia fue como del 2023 y decía así la noticia y usted va a imaginarse el escenario. Era una noticia de un ataque sexual a dos muchachas, pero la noticia decía, fueron abordadas mientras estaban solas en un bar. No lo arregle. ¿Qué es lo primero que se le devuelve del inconsciente? ¿De que el bar era oscuro? ¿Qué hora era? No sé, puede haber sido la tarde, la noche, pero era como un antro, ¿verdad? Que eran vagas, que eran jumas, que estaban solas, que si las abordaron fue porque todo empezó con coqueteo y ellas fueron víctimas. La consigna es violentar a la mujer que reclama o denuncia, señalarla, avergonzarla y culparla para devolverla corriendo al lugar de silencio y de sometimiento. La noticia lo que debió haber dicho es que ellas conversaban estando juntas después del trabajo y antes de ir al colegio nocturno. ¿Verdad que cambia totalmente el panorama? Entonces, esta consigna logra algo, logra silencio ante las perversidades, ante los hurtos, ante las injusticias, pero además sirve de escarmiento para otras. Eso es parte de lo que vemos en la crueldad de los asesinatos, en la crueldad en las redes sociales, cuando hablan de una chiquilla que se dejó palabrear por un sinvergüenza que tiene así colmillo y que tenía en la cola abusos infantiles. Y eso que lo que se sabe es uno de los 10 que posiblemente han cometido.
Esa es la estadística de denuncia. Pero lo que yo creo que muchas personas no han entendido es que no hay marcha atrás. Es que estamos en un momento de no retorno, no importa el precio que tengamos que pagar. Y como dice la canción, nos han quitado tanto que también nos quitaron el miedo hace rato. Seguimos adelante por las que fueron, por las que somos, por las chiquitas que acaban de pasar a la escuelita dominical, por las que vendrán. ¿Qué demandamos? No lo estamos pidiendo, lo estamos demandando. Estamos demandando vida para las personas, para las mujeres, para las chiquitas. Estamos demandando derechos. Nunca ningún grupo ha conquistado sus derechos pidiéndolos por favor, porque lo que dicen es espere. No tenga prisa, y estoy hablando de las poblaciones afro, estoy hablando de los pueblos originarios, estoy hablando de las personas indígenas, de las personas pobres y por supuesto también de nosotras las mujeres. Y queremos paz, una paz con la que nos comprometemos a ser parte. En 1995 se firmó la Plataforma de Acción Beijing, es una ruta de acciones donde 189 países, de los cuales Costa Rica ha sido parte de estas ratificaciones internacionales. Por eso es que se pide que toda la legislación se alinee a estos tratados internacionales, a CEDAW, a la Plataforma Beijing, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se compromete a cerrar la brecha de desigualdad y se incorpora el objetivo número 5, que tiene que ver con equidad de género. Cuando se desata, bueno, este año que ha estado terrible el aumento de violencia misógina desde el 2022 y no es una cosa rara y me imagino que usted ha sacado sus propias conclusiones, ¿verdad? Cuando hay un referente, cuando hay un jerarca violento, hay una validación, hay un permiso de se vale tratar así a todas las personas. Y entonces se hace una declaratoria de emergencia que es vergonzosa y cuando se solicita, cuando se demanda con ciertas acciones para llevar a cabo, la ministra dijo que las declaratorias de emergencia es para eventos inesperados y que esas muertes ya estaban contempladas. Perdón, que están contemplados el hecho de que cada 4 minutos una mujer sea violentada en Costa Rica, porque tenemos cifras de femicidios, pero de los intentos de femicidio no. Y los intentos de femicidio están dejando señoras sin muelas, con costillas rotas, macheteadas, con dedos amputados, sin capital de efectivo, sus herencias, sin patrimonio. Y bueno, es que podemos hacer poco con una persona que no está capacitada. Es que usted no sabe, es que no tenía los atestados, es que usted que permite ser violentada, usted misma, que se supone que tiene que defender a las otras mujeres y que ha sido testiga de las agresiones y violencias contra otras mujeres jerarcas, no se puede esperar nada. Y de ahí surge un plantón que hicimos frente al INAMU y de ahí surge una carta con más de 1.700 firmas pidiendo por supuesto la renuncia de organizaciones de mujeres. Vean estas frasecillas, estas son algunas frases que me ha tocado, son de la vida real. Soné como la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Vean, son frases de la vida real después de hablar de temas como los que estamos hablando. Es increíble. Ok, vamos a quedarnos aquí y vamos a viajar al tiempo del ministerio público de Jesús. Ese mapa que ustedes tienen ahí, se supone que representa el siglo II y I antes de Cristo, pero todo lo que es amarillo son las conquistas de territorios que el Imperio Romano había hecho de los diferentes pueblos, dentro de los cuales estaba el pueblo de Jesús también y los judíos. Pero el Imperio Romano era terrible, cobraba unos impuestos pesadísimos, la mayor bronca era por el asunto de las espiritualidades, se había venido debilitando, la gente tenía altos niveles de insatisfacción que venían en aumento, y es en este contexto donde irrumpe
la figura de Jesús. Pero este Jesús es un personaje disruptivo muy particular. Jesús, hablando en uno de los sermones más transformadores y hablando de sí mismo, dice: he venido a dar buenas nuevas a los pobres. A mí todavía me da escalofrío, porque las personas pobres eran muchas y pasaban muchísimas necesidades. Y dice: es que he venido a proclamar liberación a los cautivos. Las personas sometidas por el imperio y sus caprichos y sus violencias también eran muchísimas. Y dice: y he venido a pregonar libertad a los oprimidos. Y entre las personas más vejadas y más subyugadas estaban las mujeres, las más subyugadas entre las subyugadas, las más vejadas entre las vejadas. Y en un momento político tan volátil, que apareciera una persona tan carismática, que arrasara con las masas, que arrasaba Jesús, era una persona muy peligrosa. Sus principios se oponían a los principios operantes, a los abusos, a las desigualdades, y él está proclamando un nuevo sistema de prioridades. Las personas son primero, pero no solo las personas, sino las personas pobres, las olvidadas, las discriminadas eran su prioridad. Y dice Lucas que él empezó a juntarse con gente que era socialmente considerada inapropiada, con personas pobres, con personas que eran judíos que cobraban los impuestos a su mismo pueblo, tenían un nombre, los publicanos. Se juntaba con mujeres y había un público súper heterogéneo, era un comunicador espectacular, pero además había una fuerza milagrosa, transformadora. Y usted veía perfumistas, fariseos ricos escondidos oyéndolo detrás de los palos, y artesanos, y pescadores, y las mujeres que no podían salir a las calles, ahí estaban todas echadas a la calle y a ninguna devolvió, según vamos a ver ahora. Pero él pone en práctica relaciones de igualdad, pero además esto era considerado subversivo y agitador, no solamente por el Imperio Romano, sino por los religiosos judíos, ¿verdad? Por los fariseos y los saduceos, que eran los doctos de la ley y quienes dictaban, tiraban línea religiosa. Se estaba inmersa en una jerarquía que era patriarcal, religiosa y piramidal. Y definitivamente Pablo sí lo entiende cuando escribe en Gálatas 3:28, es que ya no hay judío ni griego, es que ya no hay esclavo ni libre, es que la igualdad cruza ser varón y mujer. Y él habla de 3 ejes de igualdad que son los que siguen cruzando la hermenéutica hasta el día de hoy: el eje de etnia, de clase social y el eje de género. Entonces, al desafiar todos estos convencionalismos de la época y tratar a las mujeres como iguales y respetar a los niños y recibirlos, juntarse con gente diversa, era un hombre que estaba constantemente rompiendo las reglas, estaba constantemente rompiendo los mandatos de género también, y modela una masculinidad que le vuela el coco a todo mundo, porque es sana, es accesible y empoderaba a las personas de maneras diferentes. Jesús llora siendo un hombre, llora públicamente en varias ocasiones, cuando entra a Jerusalén, cuando encuentra que Lázaro se murió, cuando le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Expresa sentimientos sin miedo y sin esconderse para hacerlo, pero además mostraba afectos con otros machos, o sea, se abrazaba con Juan, eso no lo cuentan, y la gente es chismosa ahora, antes también lo era, así que deben haber habido todos los comentarios que usted se imagine. Lava los pies de otros hombres, les cocina, tiene cercanía y no tiene miedo del afecto con las mujeres. Era totalmente otra masculinidad, y su propuesta de resolución de conflictos es una propuesta totalmente no violenta. Su propuesta viene erosionando las estructuras patriarcales porque propone un liderazgo de servicio, no un liderazgo de imposición ni de poder. La superación de la subordinación de las mujeres, de la exclusión, y no era usual que un rabí tuviera discípulas, que hablara de teología con mujeres, y lo hace en muchísimos pasajes.
Entonces, Jesús lo que está haciendo es ignorando las normas absurdas y humillantes de segregación de las personas. Incluso Jerome Murphy decía, y también lo decía Joachim Jeremías, y Elsa Tames, y yo lo creo también, que parte de los milagros de sanidad que Jesús hacía eran milagros para la inclusión, porque cuando una persona estaba enferma no podía entrar al templo, no podía tener vida social, estaba muerta en vida, y más de un bocón le decía, es por su pecado, quién sabe qué cosita hizo que le cayó el karma encima. Entonces, al sanar, no solamente quitaba los estigmas, sino que devolvía a las personas al tejido social, y ese era Jesús. Aquí hay algunos mandatos, aunque si seguimos buscando vamos a encontrar más, de las ideas imperantes, de las cosas que las mujeres no podían hacer en épocas de Jesús. La mujer no podía, o no debía, o no era bien visto que saliera del ámbito doméstico. Las mujeres no tenían, se decía que no tenían la capacidad intelectual para aprender asuntos teológicos, e incluso habían pseudosabios terribles que decían que a las mujeres no hay que enseñarlas, porque la mujer que aprende no aprende nada bueno, vea qué infeliz. Una mujer no debe salir de la casa para cuidar su honor de mujer buena, entonces solo podía salir con su hijo, con su hermano, con su esposo. Dice también que una mujer no debe hablar con hombres, menos un rabí, y este está asociado con el punto 5, que dice que no debe disentir, reclamar, que debe sujetarse. Y los padres de la iglesia, todo esto lo deforman. Las iglesias con tradiciones cristianas patriarcalizadas y misóginas son una traición a las enseñanzas del maestro, y esto es importante decirlo y que se sepa. Están traicionando el cristianismo como propuesta y pensamiento de Jesús, y no como lo que se ha dicho después, que es el cristianismo. ¿Qué otra cosa se me quedó? Que Dios prefería que fueran hombres, cuando la Biblia está llena de mujeres líderes, y que las mujeres eran parte de la línea blanca de la casa, y que por eso no era bueno que tuvieran patrimonio. Ahí hay algunas interacciones. Hay muchísimas, estoy repitiendo un poco el contexto. ¿Y cuáles mujeres de las historias bíblicas? Esto da para estudios bíblicos y estudios bíblicos, solamente voy a dar una pincelada, pero ¿cuáles mujeres recuerda que hayan desafiado esos mandatos? Y me gustaría que me mencionaran alguna. María, la hermana de Marta. Ese pasaje está en Lucas 10:38. Resulta que Marta y María eran hermanas de Lázaro, Lázaro no estaba, y dice el pasaje que entró Jesús a la casa de Marta y de María. Y lo que Jesús está diciendo, a mí me pelan las reglas sociales, porque Lázaro no está, pero la casa también es de ella. Y entonces sienta un precedente, y entra a la casa, y Marta, ¿qué hace Marta? Marta se va a hacer oficio, se va a hacer los sándwiches y el chocolate. Y María hace, siguiendo los mandatos sociales, siendo una mujer políticamente correcta en ese momento. ¿Y María qué hace? Se sienta a los pies. Vean, sentarse a los pies es un término muy técnico que hablaba, por ejemplo, de Pablo cuando se sienta a los pies de Gamaliel, que habla de alguien que asume la posición de un alumno, de una persona que está aprendiendo de un maestro. Y María se sienta a los pies. Marta saca la jupa, ¿verdad? Y clavea y le dice, pero Señor, que no te da cuidado, que no es echada, que no me ayuda. Y está apelando a él, que es la autoridad. Y Jesús le dice, Marta, querida Marta, esa repetición es como Marta, que atarantada estás, ¿verdad? ¿Por qué andas tan afanada? Y le dice, María escogió la mejor parte. Y lo que está haciendo es validando que las mujeres, si son alumnas, si son aprendices, sí pueden hablar de teología, y le dice algo más, le dice la que nadie le podrá quitar. ¿A usted no le ha pasado que le llega una revelación, un conocimiento, y le botó la venda de los ojos para siempre, para bien para siempre? Incomoda. Vean, a veces a hueva y uno dice, es que es en serio, porque es que te confronta, pero nunca, y volvés a cometer el mismo error. Pero ahora usted tiene totalmente otra conciencia, algo pasó. Y Jesús le dice, la que nunca le será quitada. Me gusta mucho Marta, porque él llega a costearlo y decirle, no te da nada que no me ayude.
pero lo había regañado también cuando el Señor llega tarde a la muerte de Lázaro, ¿se acuerda? ¿Qué le dicen? Sí, le había hecho un reclamo. Muchacho, ¿sí? Si hubieras estado puntual, llegas a tiempo. No, pero ya el otro está muerto. A mí lo que me dice esa interacción entre Marta y Jesús era la relación tan horizontal que Jesús había permitido y que Jesús tenía con Marta. Como yo le reclamaría a mi hermano Milton, a mi hermano Rodrigo, a alguien que quiero mucho, o sea, sin ningún rollo. Pero no me dijiste qué tal. Esa era, y era el temperamento de Marta. Y ella está rompiendo reglas asignadas a las mujeres en ese momento. ¿Qué otra mujer recuerda? La del flujo de sangre, una mujer que tenía que estar encerrada, que era inmunda, que se mete en la multitud, que toca a todo mundo, y que decía, si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a recibir poder. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser una persona diferente. ¿Tenía cuántos años con flujo? Tenía 12, eso era un cáncer, no sé, no sé qué podía ser, qué otra cosa podía ser. Y Jesús le echa el agua y dice, poder ha salido de mí. Y le dicen, di Señor, pero ¿cómo? Claro, si todo el mundo te está empujando y apretando. Y también me encanta la intencionalidad de Jesús de visibilizar eventos que tienen fuertes razones teológicas y doctrinales para que sigan siendo contados. Y muchos fueron contados de generación en generación antes de que un Lucas 40 o 50 años después los incluyera en su evangelio, como la historia de Marta y de María. Jesús pone de ejemplo la historia de una mujer muy atípica que es la viuda necia. Las mujeres no insistían, las mujeres no pedían, las mujeres eran calladitas y la viuda necia va y le aparecía al juez y le pedía justicia y él era malvado y decía que no, pero ella era más tenaz. Me alegra que le estén llamando la viuda persistente, porque hay un juego de estigmas que descalifican a las mujeres cuando ella tiene características de líder, es mandona. Pero si él tiene las mismas características, el chiquito tiene capacidades de líder. Si ella es tenaz, es que es necia, ¿verdad? Es intensa. Pero si él es tenaz, es una persona que va a llegar lejos. Y esto pasaba también con estas mujeres. Hay muchísimas otras de las que no vamos a hablar, pero ahí están y vamos a hacer un pequeño test a ver qué les parece a ustedes. Ahí están estas mujeres. ¿Se acuerdan de María, la hermana de Lázaro, verdad? Esa es la primera. ¿Se acuerdan de la samaritana? Ajá, que ella habla con él, que vamos a adorar en este monte, que el otro. ¿Cuántos maridos había tenido la señora? Era una señora, sí, contenta, tenía de tener maridos, y el que ahora tenía, no sé, era marinovio, no era marido y a nadie le importaba y a Jesús tampoco. Que hubiera hablado con ella era algo extraño porque los samaritanos eran vistos como menos por ser una raza mezclada y una mujer samaritana con 5 maridos, que ahora, o sea, vean todo el rollo. Y Jesús habla de teología y la nombra evangelista y profeta al pueblo de Sicar, que es exactamente lo que ella va a hacer después de haberle dicho, parece que eres profeta, Señor, yo quiero de esa agua viva que nunca más me va a dejar a mi sed. La samaritana, Marta, que ya conocimos algo de Marta, la mujer del flujo de sangre, y María, no metimos a María, ahí está. Número 1, salir solas. Usted tendría que hacer un check o poner un puntito de las prohibiciones que esas mujeres violaron. Salir solas, ¿quiénes salieron solas de las que están ahí? ¿María? Todas. Ok, entonces, todas. Ajá. 2, pensamiento independiente. Podían pensar en contra de lo que la cultura decía, de lo que decían los allegados. Ok, entonces vamos a ver, ahí está. Punto número 3, hablar con hombres. Oh. Ok. Número 4, argumentar, contradecir, protestar, insistir. Todas, ok. Vamos a ver, todas. Número 5, pretender conocimiento, hablar de ciencia o de teología, escuchar, intercambiar. Ok. Número 6, tener iniciativas desafiando el rol pasivo de obediencia que les habían enchurucado. Ok. 7, ser testigas de algo importante.
Ah, bueno, de ahí decía, de los propios milagros. ¿Qué son esos puntitos tan torciditos? Bueno, a ver. 8, tener, ya me brincó el ojo, tener propiedades, bienes. ¿Ah? Marta y María, ¿no que la casa era de ellas? Usted sabía que había mujeres ricas que mantuvieron el ministerio de Jesús y de eso nadie habla. Y que muchas de las brujas que perseguían eran mujeres con plata, que las familias avaras querían despojarlas. Vean, 9, las que habían desafiado lo establecido para ellas. Ok, tenemos entonces ahí una radiografía de los códigos de honor rotos para las mujeres en aquella sociedad, pero además validados por el mismo Jesús. Algunos derechos ciudadanos logrados, esto fueron respuestas de cuando hicimos en 2018 diálogos con mujeres de iglesias en la coyuntura electoral, que no queríamos que quedara aquel, y las mujeres decían recibir un trato más igualitario, ser consultadas en las decisiones, que sea respetada su persona, pero cuando aquellas mujeres de las iglesias que me dejaban entrar participaban, lo hacían con una luz en los ojos, como con ese calorcito en el pecho que sentimos cuando sentimos el privilegio tan grande de sabernos personas atravesadas por el poder de Jesús. ¿Cuál es la importancia aplicada al hoy? ¿Cuánto tiempo me queda? Solo para saber. Ya se tiene que callar. ¿Cuánto? Vea, háganme cara o algo, porque, ¿qué va? Ustedes hablan mucho. Esta pregunta no me la conteste, pero yo quiero que ustedes piensen cómo han vivido la desigualdad en carne propia. Y no solamente por ser mujer. Si ustedes fueron chiquitos pobres, en algún momento vienen de una familia carenciada de recursos, sabemos lo que es la desigualdad. Y sobre todo cuando hay posibilidades de comparar. Si usted viene de, no sé, de una familia afro, de una familia indígena, sabemos lo que es la desigualdad. Entonces, ¿cómo la hemos sentido? Y quiero que vean algunas desigualdades que siguen persistiendo, que es parte del propósito de esta reflexión. Esa tiene que ver con brecha salarial. Me traje el forro que no era, me imprimieron 1000 cosas. Vean, a pesar de estar las mujeres capacitadas para liderar, ganamos menos, y ganamos menos por un montón. Los salarios inferiores son una discriminación de género, es recibir un tanto desigual por las mismas funciones de nuestros compañeros hombres. Y esto afecta la vida entera de las mujeres para siempre, porque afecta su capacidad económica. Usted sabe que hasta antes de pandemia los bancos solamente otorgaban, solo el 38% de los préstamos eran otorgados a mujeres, porque no tenían una orden patronal, porque no tenían una hipoteca con que responder, porque sus trabajos eran informales. Cuando la mujer está en el trabajo informal porque su pareja se fue, por irresponsabilidad paternal o porque se encontró otro atarantado, lo que sea, la mayoría, el 60%, no pagan pensión. Entonces ella sacrifica de un puesto de tiempo completo, que no se puede dar el lujo y posiblemente no la vayan a contratar, para tener mayor flexibilidad para vigilar a los chiquillos y hacer tareas con ellos. Lo que significa que endosa la maternidad a una de las abuelas, que vean, hay abuelitas de abuelitas, hay unas que son, pero terribles, les sabotean la maternidad. Ninguna de las que vino, dijo Milton, de las que vino hoy, pero otras que no vinieron. Entonces, esto significa que no tiene aguinaldo, vacaciones, salario escolar, no tiene seguro, y por tanto los préstamos son préstamos de riesgo y terminan pagando hasta 3 veces más los intereses que pagaría cualquier persona, a pesar de ser más buena paga que los hombres. Porque hay estudios que dicen que las mujeres invierten en desarrollo social, educación, vivienda, salud, y que hay una tendencia de ciertos señores a comprar tecnología, vicios y andar con otras doñas. Entonces, a pesar de estar preparadas, muchas se enfrentan a barreras invisibles, como el asunto de los liderazgos. A los hombres se les contrata con base en el potencial.
Llega este muchacho y dicen, José, es que ese muchacho tiene potencial, y se le contrata y se le paga con base en el potencial. Pero si llega a Carolina se le paga con base en méritos demostrados. Y esto hace totalmente la diferencia en las empresas. Porque para llegar ahí, las mujeres hemos topado con trabas que ya conversaron un poco, pero nos cuesta más estudiar. El hermanillo llegaba a divertirse o a hacer tarea, ella llegaba a secar la ropa que había que doblar del tendedero o a secar los platos. Se les calificaba con más rigurosidad los trabajos, pero no solamente había rigurosidad, sino que había mucho acoso sexual, sobre todo en las universidades, donde había que hacer cara de mensa, con comentarios estúpidos y acosadores de profesores para que te repitieran un examen o para que no te bajaran la nota. Tenés que tener una maestría más para aspirar a esa gerencia, y ojalá hablar un idioma más, y al final te terminan pagando 20% menos y te espero rajonada en la casa porque es considerada tu obligación. Y Alda Facio decía, es que son elementos de sojuzgamiento. Y esto tiene repercusiones no solamente en las mujeres, sino también en la sociedad. ¿Qué podemos decir? Que las cifras hablan. Esta es una encuesta del 2020, se hizo en ¿cuántos países? En 75 países que representaban el 80% de la población global, y se encontraron estos sesgos no solamente por parte de hombres, que explican un poco lo anterior. Hombres y mujeres pensaban que los hombres son mejores políticos y líderes de negocios. Es que no han visto a la Claudia, qué mujer, vean, qué bien me cae, es una ecuanimidad, y dice cabeza fría y paso a paso, y yo dije amén. O sea, es que eso es no darle pelota al otro misógino, que está fría y dele, cabeza fría y paso a paso, con un temple y una dignidad que se refleja a su pueblo, que ir a la universidad es más importante para los hombres y que ellos deberían, estamos hablando de 2020, y todo esto se puso peor después de la pandemia, que ellos deberían tener trato preferencial en los mercados laborales competitivos porque son la cabeza del hogar. O sea, y vean cómo los mandatos dominantes de género suelen hacer mancuerna con los imaginarios religiosos de género para validar injusticias que Jesús nunca validó. Estas propuestas misóginas son una traición al mensaje liberador de Jesús. Seguimos adelante. De las personas graduadas universitarias y en posgrados, estoy hablando en Costa Rica, el 63% son mujeres. Sin embargo, cuando vamos a buscar todas esas personas graduadas que han tenido que pagar más, un precio más alto y demás, solamente el 28% de los puestos gerenciales está en manos de mujeres. Hace poquito, yo trabajo en desarrollo organizacional, transversalizando género precisamente. Un señor curándose en salud dice, doña Charo, dice, tenemos 50-50 en esta empresa, y habían 100 mujeres celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y yo dije, don fulano, ¿cómo me alegro que hayan corporaciones que ya tienen el 50% en los puestos de CEO y en gerenciales? Y la gente dice, vean, estaban en los pisos de abajo, estaban en las bases, no estaban en los puestos de mando y de toma de decisión. Es que también tenemos que llegar a estos puestos. Y hay beneficios económicos para las empresas, pero no los vamos a conversar. Las mujeres enfrentan una triple barrera laboral. Una, poder insertarse en un trabajo remunerado. Para tomar la decisión, muchas tienen que equilibrar, y ese es el cuentito. ¿Nos puede dar una charla de búsqueda de equilibrio? Sí, pero tienen que estar las jefaturas, porque es equilibrar, lo que significa es que ella trabaje más y que duerma menos, que ella trabaje más y que descuide su salud, que ella espere a que se duerma el marido y el chiquillo y sacar la computadora debajo de la cobija en el rincón, y por eso está toda contracturada y la infiltraron, para seguir trabajando porque trabaja con la India que tiene otros horarios. ¿En qué se diferencia eso de la explotación laboral que le hacían a las mujeres en 1875? Y es como, tengo que estar agradecida porque me contrataron. Cuando a usted la contratan, las empresas perciben más diversidad, más creatividad, mejores relaciones y hasta un 85% más de retorno
expresado en plata. Otra de las barreras, encontrar un empleo. Ya dijimos que se contrata de manera diferenciada, pero nosotras mismas nos súper saboteamos. Sacan un cartel para contratar y entonces ella lo que ve es que a mí me falta el 10% de los requisitos. Eso se llama síndrome de la impostora. Vean, tenemos que hacernos autobranding. Si usted está ahí es porque usted sabe, a usted no le están llamando por lo que no sabe, sino por lo que sí sabe. Entonces ella no aplica. Y él ve que tiene el 60% de los requisitos y mandó el currículo. Entonces es cuando uno dice, pero ¿cómo esta mujer es la asistente de este señor, verdad? Bueno, esto explica y son responsabilidades compartidas de víctima y cómplice, como dijo Yadira Calvo. Igualdad de ingresos, no tenemos los mismos ingresos y no vamos a neciar. Esta es de la encuesta del ENUD, de la encuesta nacional de hogares, donde dice que las mujeres laboramos 22 horas semanales más en trabajo doméstico no remunerado. El trabajo doméstico no remunerado es la base invisible de la economía mundial. Es el trabajo de reproducción, pero no solamente de tener chiquitos, sino de dar la base efectiva y afectiva para que la gente que tiene trabajo remunerado fuera pueda estudiar, pueda brillar, pueda tener chiquitos, lo puedan alimentar. Y las diferencias en el mundo laboral y académico son enormes. En el mundo académico más hombres publican, porque cuando él está sacando un doctorado, ella le ayuda con algunas tareas y busca en internet y no ha sacado su maestría, porque le está ayudando a él. Cuando él está sacando el doctorado, le llega el almuercito, le llevan un cafecito y le dicen, chiquillo, cállate galilludo que tu tata está concentrado. Pero cuando ella está estudiando lo que sea, está cocinando y está viendo los apuntes y está atendiendo al perro y tirando la arena del gato que ella no llevó a la casa, vean, eso cambia totalmente. Y se está hablando de esto a nivel académico. Entonces, las personas, ¿quiénes tienen aquí 5 años de casadas, de emparejadas? Ok, en 5 años de casadas, si estamos trabajando 22 horas más por semana, estamos hablando de 6.160 horas, más o menos a 2.500 colones, son 15.400.000. Lo que hemos trabajado de más, sin aguinaldos, sin prestaciones, sin vacaciones, sin horas extras. Las que tienen 10 años se les adeuda 30.800.000. A las que tienen 20, 61.600.000. Y en mi caso, que yo voy para 30, no sé, son como 90 millones, ya me carboneé, ahora que llegue Alfredo, voy a hacerle cobrar. No vamos a hablar de esto, pero otra gran desigualdad es la manera en que las noticias nos representan a las mujeres. Vean, para el 2020, Caro estuvo en esa capacitación, quiero invitar a quien quiera trabajar en ese monitoreo, lo tenemos en el 2025. Si son comunicadores, trabajan en estadística o en ciencias sociales, bienvenidas y bienvenidos. Las mujeres aparecían en 1 de cada 4 noticias, pero ese porcentaje se ve disminuido porque no aparecen como voces expertas o protagonistas, sino como víctimas. Se le quemó la casa, la violaron o la mujer está muerta. Y eso da una idea de quién es esa mitad de la ciudadanía y qué es lo que hace, que es muy errada. ¿Por qué esto no lo vamos a hablar? Pues lo metí porque un señor me dijo, ¿y por qué no se celebra el Día del Hombre? Y yo le dije, ay muchacho, porque no han pasado por las mismas desigualdades y discriminaciones que sí hemos tenido las mujeres. Y los hombres pobres, sí, claro, en los movimientos obreros están representados. Y los hombres negros, sí, en los movimientos raciales. Y a los hombres que matan, vea, los matan pero no los violan antes de matarlos. Y además la mayoría son muertos por otros hombres. O sea, es que tenemos que hablar de masculinidades. Y cierro ya ahora sí con este grupo de respuestas de 15 líderes, de 14 líderes de diferentes iglesias en América Latina. Este fue un trabajo que hicimos desde la universidad hablando del tema y la pregunta es, ¿qué creen ustedes que podemos hacer desde las iglesias? Y dijeron que una autoevaluación a la luz de las enseñanzas de Jesús, esa autoevaluación de género existe. Humildemente yo hice el instrumento desde el 2008,
cuando me tocó hacer las auditorías de género para zona andina, para Centroamérica y México, sobre por qué algunas entidades no avanzaban y tenían valores religiosos. Y cuando preguntábamos, ¿Dios es hombre? Y el 80% decía que sí, vea, todo lo menos que hombre o lo diferente es menos. El hombre es cabeza y cabeza significa que es la autoridad de la mujer y el 78% decía que sí, súper alejado de la interpretación bíblica. Entonces explicábamos por qué algunas resistencias desde bien intencionadamente querer hacer la voluntad de Dios, porque fue lo que nos dijeron. 2, tratar a los hombres y a las mujeres de forma equitativa en la vida de iglesia. Hay un artículo de Mireya Baltodano que se llama Violencia de Género en las Iglesias y habla cómo las mujeres, el voluntariado de las mujeres sostienen las iglesias, pero como muy pocas llegan a la mesa de personas ancianas, al pastorado o a las tomas de decisiones o cosas que tienen que ver con inversión y presupuesto. No estarían haciendo canchas acrílicas y aulas que después se convierten en escuelas privadas y todo esto que hemos visto en muchas mega iglesias que no vamos a mencionar. Promover formación, capacitaciones y programas en justicia social y género para el desarrollo de hombres y mujeres en relaciones justas. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado es trabajar masculinidades. Yo soy única mujer entre 3 hermanos hombres, entonces para mí relacionarme con señores es muy fácil, me siento como un doncito más. Y trabajar masculinidades, viendo todas las desventajas que tiene el patriarcado para los hombres, es saber que se nos mueren antes, para empezar. Quisiéramos que se murieran algunos, pero no ustedes ni los que se mueren, por enfermedades asociadas a no poder sentir. De presión sanguínea alta, de paro respiratorio, de ataque cardíaco, porque nosotras hablamos y la otra me hace sana y me trae agüita, pero a los hombres se les obligó a tragarse el miedo, la vergüenza, la frustración y entonces el cuerpo explota en un síntoma. Se nos mueren más por conductas temerarias porque tienen disminuida la percepción del riesgo, no queremos que se mueran, bueno, no algunos, entonces, ¿verdad? Y se nos están muriendo más. El mandato de tener que rendir sexualmente, vean, es el fantasma. Pasados los 40 y empezando las disfunciones eréctiles y cri, de eso no habla nadie, pero se meten más tapis y terminan alcohólicos. Entonces hay mucho que hablar porque hombres y mujeres merecemos una vida relajada, rica, plena, justa, de camaradería. Y eso es parte de lo que se habla cuando proponían programas y capacitaciones, trabajar las masculinidades y defender los derechos humanos y pronunciarse ante la discriminación y la injusticia social. Yo no he oído a la Alianza reclamando por la violencia, no he oído de la Alianza un comunicado, un manifiesto hablando de los femicidios. Y eso que hay datos que dicen que de las personas agresoras, de las denuncias recibidas, además de los abelinos y los justos y toda esta gente que tiene juicios horribles, pendientes, vergonzosos, no han dicho nada, están cri. Es una traición a Jesús sostener la misoginia y volver a ver para otro lado cuando la violencia está teniendo rostro. Y cuando tiene rostro de mujeres de iglesias, y cuando le dicen ponga la otra mejilla, ore porque eso es falta de fe. O sea, eso es complicidad de las iglesias para con la violencia que se está manifestando. Me llena de esperanza, esta fue la marcha de este 8M, yo estaba trabajando en Limón, pero esos son los compañeros y compañeras de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Las personas del DEI y un movimiento que estamos levantando, donde se nos ha ido añadiendo gente que se llama Voces de Fe contra los Feminismos. Y son personas católicas, evangélicas, de muchas denominaciones que están diciendo tenemos que hacer algo desde nuestra fe. Así que quedó claro que el 8 de marzo usted no le va a decir feliz día a nadie y que si le dice feliz día, lo que estamos celebrando es la rebeldía, las luchas y que seguimos adelante.
juntos y juntas, porque en serio también los necesitamos a ustedes. De ahí que Dios nos bendiga y que nos dé las fuerzas para seguir. Muchas gracias.